Algunas cosas solo tienen sentido cuando las miras a posteriori. Haz el ejercicio de la observación externa. Imagina que tu vida es una película y que tú eres solo un espectador que observa la historia sin apego emocional. Cuando te distancias del sufrimiento y lo observas desde fuera, te das cuenta de que todo es pasajero y que al final eres tú quien decide cuánto peso darle a cada situación. El momento en que el sufrimiento deja de controlarte es cuando empiezas a aplicar todo esto. Sucede algo poderoso. Ya no eres una víctima de tu mente. Las críticas no te afectan como antes. Las pérdidas ya no parecen el fin del mundo. Empiezas a ver los desafíos como oportunidades, no como castigos. Y aquí está la clave. Cuando comprendes que el sufrimiento es una construcción mental, también tienes el poder de destruirlo. Pero hay algo más. La raíz más profunda del sufrimiento es el apego a lo que no puedes controlar. Y en el próximo punto te explicaré cómo romper este vínculo para no ser nunca más prisionero del dolor. Si hay algo que mantiene a las personas atrapadas en el sufrimiento, es la necesidad de controlar lo incontrolable. Querrías que los demás se comportaran como esperas, querrías que las cosas fueran exactamente como las has planeado, querrías que la vida se adaptara a tus expectativas. Pero aquí está la cruda verdad. La vida no te debe nada, y cuanto antes aceptes esto, antes te liberarás del sufrimiento. Carl Jung hablaba a menudo de cómo el apego es la raíz del sufrimiento humano. Nos aferramos a personas, situaciones, ideas, y cuando la realidad no se corresponde con lo que deseamos, sufrimos. Pero este dolor no nace de la vida en sí, nace de nuestra resistencia a aceptarla tal como es. Hecho número 1. Cuanto más intentas controlar, más sufres. Observa tu vida. ¿Cuántas veces has querido cambiar a alguien y te has frustrado porque esa persona siga igual? ¿Cuántas veces has hecho planes y cuando no salieron como esperabas te llenaste de ansiedad? El sufrimiento no viene del evento en sí, sino de la lucha contra lo que es. Las personas no cambian porque tú lo quieras, cambian cuando ellas deciden. Las cosas no siempre van según tus planes, pero eso no significa que no puedan ir incluso mejor. La incertidumbre es parte de la vida. Cuanto más la rechaces, más te dolerá. ¿Cómo liberarte del apego y dejar de sufrir? Acepta que no puedes controlarlo todo. La vida es impredecible. Por mucho que planifiques, siempre habrá eventos fuera de tu control. Aprende a fluir con lo que llega en lugar de oponerte. Identifica lo que puedes controlar de verdad. No puedes controlar a los demás, pero puedes controlar cómo reaccionas. No puedes controlar lo que sucede, pero puedes elegir cómo interpretarlo. Invierte tu energía en lo que depende de ti y suelta el resto. Aprende a dejar ir sin miedo. A menudo nos aferramos a algo porque creemos que sin ello no podremos ser felices. La felicidad no depende de nada externo. Si aprendes a estar bien sin atarte a nada, te vuelves invencible. Deja de esperar que las cosas salgan de una determinada manera y empieza a vivir en la aceptación. Las expectativas rígidas generan frustración. En lugar de esperar que algo suceda como quieres, acoge lo que llega y adáptate. Practica la filosofía del que sea lo que tenga que ser. No significa rendirse, sino tener confianza en que todo se arreglará como debe. Cuando dejas de forzar, la vida fluye de manera más natural. Recuerda que todo es temporal. Lo que hoy te hace sufrir, mañana será solo un recuerdo. Lo que ahora parece insuperable, dentro de unos meses podría no tener ya importancia. El sufrimiento se nutre de la ilusión de permanencia, pero nada en la vida es eterno. Haz una lista de las cosas que te preocupan ahora mismo, luego divídela en 2 columnas, lo que puedes controlar y lo que no puedes. Verás que la mayoría de tus preocupaciones están en la segunda columna. Ahora haz un pacto contigo mismo. Deja ir lo que no puedes cambiar. El verdadero poder de dejar ir. Cuando dejas de querer controlarlo todo, sucede algo extraordinario. La ansiedad disminuye. Ya no gastas energía preocupándote por cosas que no dependen de ti. Te sientes más ligero. El peso de la frustración desaparece porque ya no estás luchando contra la realidad. Y las cosas, casi mágicamente, empiezan a arreglarse solas, porque en lugar de forzar, permites que fluyan. Ejercicio práctico para romper el apego. Si de verdad quieres liberarte del sufrimiento, prueba esto durante una semana. Cada vez que algo no salga como quieres, en lugar de oponerte, di en voz alta:
Es así como es, lo acepto y sigo adelante. Cuando sientas la necesidad de controlar a alguien, recuerda que cada uno tiene su propio camino. Concéntrate en ti. Haz una lista de las cosas a las que estás apegado y pregúntate qué pasaría si simplemente las dejaras ir. Cada noche, pregúntate cuánto he sido libre hoy de la necesidad de control. Cuando empiezas a practicar todo esto, notarás que la vida se vuelve mucho más ligera. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente dejas de luchar contra lo inevitable. Pero hay algo aún más profundo. No basta con dejar ir el apego a lo externo, también debes aprender a gestionar lo que sucede dentro de ti, porque si no aprendes a dominar tus emociones, seguirás sufriendo incluso si todo lo demás en tu vida está en orden. Y de eso hablaremos ahora. Domina tus emociones en lugar de dejar que ellas te dominen. El sufrimiento no nace solo de lo que sucede fuera de ti, sino sobre todo de cómo gestionas lo que sucede dentro de ti. Tus emociones pueden ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Si no aprendes a gobernarlas, ellas te controlarán, te harán reaccionar impulsivamente y te mantendrán atrapado en ciclos de dolor. Pero si aprendes a gestionarlas, te convertirás en una persona imparable. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de ti que reprimes porque la sociedad te ha enseñado que no es aceptable. Pero cuando ignoras tu sombra, ésta se convierte en tu carcelera, te hace reaccionar con rabia incontrolada, con miedo paralizante, con una tristeza profunda. Pero cuando aprendes a reconocerla e integrarla, dejas de ser víctima de tus propias emociones. Hecho número 1. Tú no eres tus emociones, eres quien las observa. Imagina esto, te encuentras en medio de un mar agitado. Las olas son tus emociones. Si te dejas arrastrar, te ahogarás. Pero si aprendes a surfearlas, podrás moverte con ellas sin dejarte arrastrar. Este es el poder de la gestión. La ansiedad no es el verdadero problema. El problema es tu resistencia. Al miedo no es el enemigo, sino el modo en que lo interpretas. La tristeza no es el fin, sino una señal de que algo dentro de ti necesita atención. ¿Cómo dejar de ser esclavo de tus emociones? Empieza observándolas sin identificarte con ellas. Cuando sientas ansiedad, miedo o rabia, en lugar de reaccionar de inmediato, detente y observa. Dite a ti mismo, estoy sintiendo esta emoción, pero no soy esta emoción. Separarte de lo que sientes te da poder. Haz preguntas en lugar de reaccionar. Cada vez que una emoción intensa te golpee, en lugar de dejarte arrastrar, pregúntate, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Es realmente tan grave? ¿Qué pasaría si no reaccionara de inmediato? Cambia tu diálogo interior. En lugar de decirte, no puedo, prueba con, esto es solo una fase, puedo enfrentarla. Las palabras que usas contigo mismo definen la fuerza con la que vives tus emociones. Busca la raíz, no solo el síntoma. Si algo te hace sufrir, a menudo no es la situación en sí, sino lo que representa para ti. Jung decía que el verdadero crecimiento llega cuando afrontamos lo que tendemos a evitar. Pregúntate, ¿qué herida de mi pasado está despertando esta emoción? Usa la técnica de la respiración consciente. No puedes pensar con lucidez si tu cuerpo está en modo de alarma. Antes de reaccionar, respira profundamente. Inspira contando hasta 4, aguanta y luego exhala lentamente contando hasta 6. Esto envía un mensaje al cerebro de que no hay peligro real. Escribe lo que sientes antes de reaccionar. En lugar de actuar impulsivamente, toma papel y bolígrafo o el teléfono y escribe lo que sientes. A veces, leyendo lo que hemos escrito, nos damos cuenta de que no era tan grave como parecía. Transforma las emociones en acción. La emoción es energía en movimiento. Si no la canalizas, se queda bloqueada dentro de ti y se transforma en sufrimiento. Si sientes rabia, desahógala con actividad física. Si sientes ansiedad, sal a caminar. Si estás triste, escribe o crea algo. No dejes que se acumule sin dirección. Ejercicio práctico para dominar las emociones. Si de verdad quieres empezar a gestionar lo que sientes, prueba esto durante una semana. Cada vez que sientas una emoción intensa, anota qué la desencadenó, cómo reaccionaste y de qué modo podrías haber respondido de otra manera.
Antes de explotar con alguien, cuenta hasta 10 y respira hondo. Si después sigues sintiendo lo mismo, entonces decide cómo actuar. Cuando una emoción negativa te invada, en lugar de reprimirla, ponle un nombre. Esto es miedo, esto es frustración, esto es rabia. Nombrarla reduce su poder. Practica el hábito de la gratitud cada día, incluso cuando no te sientas al máximo. Desplazar el foco de la mente reduce la intensidad del dolor. El resultado de todo esto, cuando aprendes a gestionar tus emociones en lugar de dejar que ellas te gestionen, las personas pierden el poder de manipularte, los problemas ya no te arrollan del mismo modo, tu mente se vuelve más lúcida y tus decisiones más estratégicas. Logras sentir paz incluso en medio del caos. Pero hay algo aún más profundo. No basta con aprender a gestionar las emociones, también hay que dejar de verse como víctima del mundo. Y ese es precisamente el siguiente paso. Rompe con la identidad de víctima y retoma el control de tu vida. El sufrimiento se prolonga cuando te aferras a la idea de que el mundo te debe algo, que la vida es injusta contigo o que las circunstancias están siempre en tu contra. Esta mentalidad te hace prisionero de tu propia narración y te impide seguir adelante. Carl Jung hablaba de la importancia de la responsabilidad personal. El momento en que dejas de culpar a los demás y tomas las riendas de tu vida es el momento en que empiezas a liberarte de verdad del sufrimiento. Piensa, hay algo que muchos no quieren oír. Nadie vendrá a salvarte. Y aunque al principio pueda parecer una verdad dura, en realidad es una bendición. Porque en el momento en que comprendes que el poder está dentro de ti, dejas de depender de lo externo para transformar tu vida. Ya no necesitas que alguien venga a salvarte porque puedes convertirte tú mismo en la persona que estabas esperando. Hecho número 1. Nadie vendrá a salvarte, y esa es una fortuna. Esperar que alguien te venga a salvar, que el destino se ponga mágicamente de tu parte o que todo se arregle solo es una ilusión que alimenta tu sufrimiento. No es que el mundo te tenga manía, pero mientras esperes que algo externo cambie para estar mejor, permanecerás encadenado a la frustración. La clave es comprender que nadie tiene el deber de hacerte feliz, excepto tú mismo. La mentalidad de víctima se nutre de 3 convicciones principales. No tengo el control de mi vida, creer que tu destino está en manos de otros o de la suerte. El mundo es injusto conmigo, pensar que la vida te debe algo y que estás atrapado en una serie infinita de desgracias. Y necesito que los demás me reconozcan o me ayuden, depender de la aprobación externa para sentirte válido o seguir adelante. Pero si observas a las personas que han transformado de verdad su vida, todas tienen algo en común. En un momento dado, dejaron de esperar y empezaron a actuar. No se aferraron a la idea de que el mundo estaba en deuda con ellas. Eligieron, en cambio, tomar el control y convertirse en los protagonistas de su propia historia. ¿Cómo romper la identidad de víctima? Cambia tu narración interior. Escucha cómo hablas de tu vida. ¿Usas a menudo frases como «siempre me va todo mal», «nunca tengo suerte», «la gente me decepciona»? Estos pensamientos refuerzan la idea de que no tienes poder. Cambia el diálogo contigo mismo por «yo elijo cómo reaccionar». Tengo el poder de cambiar mi situación. Mi pasado no define quién soy hoy. Identifica las áreas en las que te sientes impotente. Pregúntate, ¿en qué aspectos de mi vida me siento estancado? ¿Qué situaciones sigo repitiendo? ¿De qué me quejo más a menudo? Las respuestas te indicarán dónde has asumido inconscientemente el papel de víctima. Asume la responsabilidad por lo que puedes controlar. No puedes controlar a los demás, pero puedes decidir cómo responder. No puedes cambiar el pasado, pero puedes elegir qué hacer con él. No puedes evitar todos los obstáculos, pero puedes decidir si te dejas definir por ellos o por cómo los superas. La clave es esta: tomar la responsabilidad de tu propia vida en lugar de esperar que alguien te la arregle. Cuestiona tu necesidad de aprobación externa. A menudo sufrimos porque buscamos reconocimiento o justicia de los demás, pero el mundo no siempre será justo. En lugar de esperar que alguien convalide tu dolor o tus esfuerzos, concéntrate en lo que puedes hacer por ti mismo. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, te vuelves mucho más libre. Actúa de inmediato, incluso con un gesto pequeño. El primer paso para salir de la mentalidad de víctima es demostrarte a ti mismo que tienes el control.
Puede ser algo sencillo, cambiar un pequeño hábito, aprender algo nuevo, tomar una decisión que estás posponiendo. Lo importante es actuar. Deja de buscar excusas y empieza a buscar soluciones. Cada vez que sientas que algo te está bloqueando, pregúntate, ¿es realmente un obstáculo insuperable o solo una excusa que me impide seguir adelante? Muy a menudo, el problema no es la situación en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Ejercicio práctico para romper la identidad de víctima. Durante una semana, prueba esto. Escribe 3 situaciones en las que te sientes una víctima. Luego, escribe de qué modo podrías retomar el control en cada una de ellas. Actúa al menos sobre una. Puede ser un gesto sencillo, pero lo esencial es demostrarte que tienes el poder de cambiar. El resultado de tomar las riendas de tu vida, cuando dejas de verte como víctima y empiezas a tomar la responsabilidad de tu destino, te sientes más fuerte, más sereno. Tus relaciones mejoran porque dejas de esperar que sean los demás quienes te hagan feliz. Afrontas las dificultades con mayor resiliencia. El sufrimiento disminuye porque te concentras en las soluciones en lugar de en las quejas. Pero hay algo aún más potente. Cuando encuentras un propósito más grande que tu dolor, el sufrimiento deja de consumir tu vida. Y esto nos lleva al último punto. Encuentra un propósito más grande que tu dolor. El sufrimiento forma parte de la vida. Pero hay un motivo por el que algunas personas logran afrontarlo con más fuerza que otras. Tienen un propósito que da sentido a todo. Cuando no tienes un propósito claro, cada obstáculo parece insoportable. Pero cuando descubres algo que va más allá de tu dolor, el sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en un maestro. Carl Jung hablaba de la autorrealización como el proceso de integración de todas las partes de nuestro ser. Según él, el sufrimiento no es algo a evitar a toda costa, sino una señal que nos indica que dentro de nosotros hay algo que debe ser comprendido, elaborado y transformado. No se trata de eliminar el dolor de tu vida, sino de usarlo como combustible para volverte más fuerte, más consciente, más sabio. El poder de transformar el sufrimiento en crecimiento. Piensa en una persona que admires por su fuerza. ¿Qué tienen en común? Casi todas han vivido momentos difíciles, pero en lugar de dejarse definir por el sufrimiento, lo han transformado en evolución. Han encontrado algo que les daba una razón para seguir adelante, algo que daba sentido a sus experiencias. Esto no significa romantizar el sufrimiento o ir a buscarlo. Significa solo reconocer que detrás de cada dificultad se esconde una oportunidad de crecimiento. Si sientes que el dolor te está consumiendo, pregúntate, ¿cómo puedo usar este sufrimiento para conocerme mejor a mí mismo? ¿En qué aspectos de mi vida este dolor me está pidiendo que crezca? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en algo que pueda ayudar también a los demás? Encuentra un propósito que sea más grande que tu dolor. Cuando tienes una dirección clara, tu dolor ya no es una prisión, sino un desafío a superar. Ya no te ves como una víctima, sino como alguien capaz de transformar su propia existencia. Jung hablaba del proceso de individuación. Convertirte en lo que realmente estamos destinados a ser es una parte fundamental de este camino. Y justamente es encontrar un propósito lo que llena tu vida de significado. Aquí tienes algunos pasos para descubrirlo. Identifica lo que te apasiona. Pregúntate, ¿qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿En qué momentos me siento realmente vivo? La clave está en lo que te da energía. Usa tu dolor como brújula. Muy a menudo, nuestro propósito está ligado a nuestras heridas. Las personas que han sufrido el abandono pueden encontrar un sentido ayudando a otros a sanar. Quien ha superado grandes dificultades puede inspirar a quienes están atravesando situaciones similares. Empieza con pequeños pasos. No es necesario tener todo claro desde el principio. Lo importante es empezar. Si algo te llama, escúchalo, lee, experimenta, déjate involucrar poco a poco. Rodéate de personas que te inspiren. Si quieres encontrar tu propósito, evita a quien vive solo lamentándose o quedándose bloqueado en el dolor. Busca a quien ya ha encontrado un significado en su vida y aprende de ellos. Acepta que el propósito evoluciona. Lo que te motiva hoy podría no ser lo mismo dentro de unos años. Sé flexible y deja que tu propósito se transforme con el tiempo. Jung y la autorrealización. Cómo encontrar tu propósito te libera del sufrimiento.
Carl Jung decía que el verdadero significado de la vida no se encuentra en evitar el dolor, sino en encontrar una razón lo suficientemente grande como para poder soportarlo. La autorrealización no es un destino, sino un camino de continua evolución. Cuando encuentras algo que es más grande que tu dolor, dejas de ver el sufrimiento como un castigo y empiezas a verlo como una oportunidad para crecer. Desarrollas resiliencia porque sabes que cada desafío tiene un sentido. Te sientes más conectado con la vida porque ya no estás atrapado en el papel de la víctima. El propósito es lo que transforma el sufrimiento en sabiduría y la dificultad en crecimiento. Cuando lo encuentras, te das cuenta de que no solo has dejado de sufrir, sino que finalmente has empezado a vivir de verdad. Conclusión. El sufrimiento como vía hacia la transformación. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué definirte. Como hemos visto, cada herida, cada obstáculo, cada momento de dolor es en realidad una puerta abierta hacia tu evolución. No se trata de evitar el dolor a toda costa, sino de aprender a mirarlo con ojos nuevos. Las personas que han superado el sufrimiento no lo hicieron porque nunca sufrieron, sino porque encontraron algo más grande que su dolor. Aprendieron a darle un nuevo significado a su propia historia y tomaron las riendas de su vida en lugar de permanecer prisioneros del papel de víctima. Jung nos enseñó que la autorrealización es el proceso de integración de todas las partes de nosotros mismos, incluido nuestro dolor. No existe luz sin sombra ni crecimiento sin desafío. Y es precisamente en esta integración donde encontramos nuestro verdadero poder. Si hoy sientes que el dolor te está consumiendo, recuerda esto: no estás solo y no estás atrapado. Tu historia no termina aquí. Usa tu dolor como una brújula, como un motor para descubrir quién eres de verdad y qué papel has venido a desempeñar en este mundo. Al final, la verdadera pregunta no es ¿por qué me está sucediendo a mí?, sino ¿cómo puedo usar todo esto para convertirme en mi mejor versión? Y cuando encuentras la respuesta, el dolor deja de ser un peso y se convierte en tu mayor maestro. Uno entiende que el sufrimiento no nace de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas. Si hoy estás sufriendo, hay algo que debes comprender de inmediato. El sufrimiento no proviene de lo que te ocurre, sino de la manera en que tu mente lo interpreta. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero mientras una se hunde en el dolor, la otra lo utiliza como impulso para crecer. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. Carl Jung lo explicó claramente. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, este guiará tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que a menudo sufrimos no por lo que sucede, sino por los significados inconscientes que atribuimos a cada situación. Lo que más te duele no es la realidad en sí, sino la historia que te cuentas sobre ella, el poder oculto de tu mente y cómo creas tu propio sufrimiento. Piensa en esto. Si una persona te rechaza, podrías interpretarlo de dos maneras. Primero, esto significa que no valgo lo suficiente, que nunca seré amado, que todos me abandonarán. O, en cambio, esto significa que esa persona no era para mí y ahora tengo espacio para alguien que realmente me apreciará. ¿Ves la diferencia? La misma situación, dos interpretaciones completamente opuestas. Una genera sufrimiento, la otra te libera. El modo en que interpretas la realidad determina cuánto sufres. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas interpreta todo a partir de su herida más profunda. Si llevas dentro el abandono, verás rechazo por todas partes. Si llevas inseguridad, verás ataques incluso donde no los hay. Tu percepción está distorsionada por aquello que aún no has sanado. Hecho número 1. No sufres por lo que sucede, sino por lo que significa para ti. Imagina perder el trabajo. Una persona podría verlo como el fin del mundo, otra como una oportunidad para algo mejor. La diferencia no está en el evento, sino en su interpretación. Cuando crees que todo es una tragedia, tu vida se convierte en una cadena de desgracias. Cuando crees que todo es una lección, tu vida se convierte en un crecimiento continuo. ¿Cómo empezar a cambiar el modo en que interpretas la realidad? Cada vez que algo te haga sufrir, pregúntate: ¿qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Es realmente tan grave? ¿Estoy exagerando el impacto de esta situación? ¿Puedo ver esta experiencia desde otra perspectiva? Encuentra la enseñanza detrás del dolor. Jung decía que aquello que más te duele es a menudo lo que más necesitas aprender.
Si algo te está haciendo sufrir, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo? Desarrolla la capacidad de reestructuración cognitiva. Cada vez que interpretes algo de forma negativa, obliga a tu mente a buscar otra perspectiva. En lugar de decir, esto es lo peor que me podía pasar, prueba con, quizás esto es lo que necesitaba para despertar. Deja de tomarte todo de forma personal. La mayor parte del sufrimiento nace del hecho de que nos tomamos todo demasiado en serio. No todo es un ataque, no todo es un rechazo, no todo es una confirmación de que no eres suficiente. Rompe con la necesidad de que todo deba tener un sentido inmediato. Muchas veces, el sufrimiento es solo resistencia a lo desconocido. Queremos entender por qué nos ha pasado algo, pero lo queremos de inmediato, y en esa obsesión por encontrar respuestas nos consumimos. Si te sientes listo para emprender este viaje de transformación, únete a nosotros. Dale a me gusta al video para apoyar este mensaje. Suscríbete al canal La Filosofía de la Vida y haz clic en la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a desbloquear tu verdadero potencial.